primera vez que la vi fue en un callejón de Tepito, donde el aire olía a gasolina vieja, copal y perfume barato. Una señora, delantal manchado de salsa, uñas pintadas de rojo chillón, le acomodaba con cuidado un vestido blanco a un esqueleto de tamaño real. La calavera sonreía con esa sonrisa eterna que no pide permiso. A sus pies, una manzana mordida, un puño de monedas calientes, un cigarro encendido como si alguien invisible lo estuviera fumando. Y, al lado, un vasito con tequila que temblaba por el paso del metro. La señora rezó bajito. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, sacó de su bolsa una foto. Un muchacho desaparecido. La pegó al altar con cinta y le habló a la muerte como se le habla a una comadre. Y ya, tráemelo, aunque sea para enterrarlo como Dios manda. En ese instante, un tipo atrás de mí soltó una risa nerviosa. Traía una cadena gruesa, los ojos rojos, y en el cuello un tatuaje de la misma figura. Túnica, guadaña, mundo en la mano. Alzó su vela negra y la acercó al altar. La flama chupó el aire, y por un segundo el plástico de las flores se derritió como piel falsa. Ahí sentí las tres cosas al mismo tiempo. El golpe de sí, esto es justo lo que vine a escuchar. El anzuelo de ¿qué demonios es esto y por qué funciona para tanta gente? Y esa incomodidad pegajosa, esa pequeña náusea de ver a alguien darle santa categoría a lo que nos quita todo, porque eso es lo que hace este culto. Te pone enfrente lo que nadie quiere ver, y te obliga a negociar. Y antes de que me digas, eso es puro morbo, déjame voltearte la historia completa. No empieza en un barrio, ni en una capilla improvisada, ni con narcos, ni con veladoras de colores. Empieza mucho antes, cuando México todavía no se llamaba México, y la muerte no era un rumor. Era una vecina con puerta propia. En aquellos tiempos, la vida no se vivía como un pasillo hacia el futuro, sino como un círculo. Siembra, cosecha, hambre, fiesta, lluvia, guerra, parto. Y al final, la misma boca abierta que se tragaba a todos. La muerte no era villana, era frontera, era aduana. Era la que decía, hasta aquí llegas con tu nombre, lo demás lo negocias conmigo. Imagínate el mundo precolombino como un teatro de piedra. Pirámides que apuntaban al cielo, mercados donde el cacao valía más que el metal, sacerdotes con manos manchadas de resina y sangre. Sí, sangre, porque lo sagrado era físico, no simbólico. Y en medio de mí es en sí, todo, un mapa invisible de destinos. No había un solo cielo y un solo infierno como te lo contaron después. Había rutas, niveles, pruebas, ríos que cortaban la respiración del espíritu, y al fondo de ese mapa, el lugar que parecía más silencioso que la noche, el Mictlán. No era un infierno de fuego, era otra cosa, un territorio de hueso y viento donde el alma aprendía a soltarse, y ahí, en la imaginación viva de los pueblos, existían señores de la muerte, figuras que no pedían perdón por existir, entre ellos la Gran Señora, la que guardaba los huesos, la que vigilaba el descanso. En algunas historias se llamaba Mictecacihuatl, en otras, simplemente la dueña del lugar donde se acaba la voz. No era dulce, no era mala, era inevitable. Y es aquí donde empieza su infancia, si nos permitimos contar la historia como se cuenta un mito. No con acta de nacimiento, sino con símbolos que se te quedan pegados. La muerte, en ese primer rostro, era femenina porque el final se parecía al origen. Te devuelve a la tierra, te disuelve, te deshace, y como una madre oscura que no abraza pero contiene, sus adornos eran los que hoy todavía vemos disfrazados en el Día de Muertos. Cráneos, mandíbulas, flores que duran poco, caminos de aroma para guiar a quienes vuelven. Y sí, la gente la miraba de frente. ¿Sabes por qué esa parte incomoda tanto a ojos modernos? Porque nosotros crecimos creyendo que hablar de muerte la invoca. Ellos creían lo contrario. Callarla la vuelve peligrosa. Nombrarla era ponerle rienda. Así que la celebraban, la integraban, la vestían de ritual, la sentaban en la mesa simbólica del universo. Pero toda infancia tiene su primer gran golpe. Y el de ella fue brutal. Llegaron barcos. Llegaron hombres con metal brillante, cruces, pólvora y una idea nueva, filosa como cuchillo. Solo hay un Dios verdadero, y todo lo demás es demonio. Llegaron enfermedades que nadie entendía. Llegó el hambre en lugares que antes comían. Llegó el miedo en idiomas desconocidos. Y llegó sobre todo una guerra contra los símbolos. De pronto los dioses viejos se volvieron ídolos. Los templos se volvieron paganismo. Y la muerte que era parte del sistema, se volvió amenaza. Porque si hay un imperio que quiere gobernar, necesita controlar el final de la vida. Necesita decirte, si obedeces te salvo, si no te condeno.
necesita monopolio. Aquí aparece el primer gran enemigo de nuestra historia. La iglesia oficial. La maquinaria que venía con un manual, una jerarquía, y el poder de nombrar qué es santo y qué es hereje. Y ojo, no es un villano de caricatura. Traía consuelo real para muchos. Hospitales, órdenes religiosas, un lenguaje de redención que también le habló a gente rota. Pero como institución tenía un problema con una idea. La muerte no podía ser santa. La muerte tenía que ser vencida, humillada, puesta debajo de la cruz. Entonces, ¿qué pasó con la vieja señora del Mictlán? No desapareció. Cambió de piel. Como pasa con todo lo que intentas aplastar en una cultura, se vuelve subterráneo, se disfraza, aprende a respirar por rendijas. Y esa fue su adolescencia, el arte de sobrevivir cuando te prohíben existir. Los conquistadores y evangelizadores trajeron su propia figura. La parca europea. La muerte como esqueleto con guadaña. Esa imagen que en Europa se hizo popular cuando la peste borraba ciudades enteras. Una muerte didáctica. Mira, así acabas, arrepiéntete. Y sin querer, con esa imagen le dieron a los pueblos una máscara perfecta, porque la muerte indígena reconoció el traje, lo tomó, y se metió por ahí. La vieja señora no iba a volver a sentarse en la plaza con su nombre original, pero podía colarse en los rincones, en rezos a escondidas, en santos raros, en figuras talladas que nadie enseñaba a los extraños, en cuentos que solo se decían de noche. La juventud de este culto se escribe con miedo y terquedad. Imagina una casa humilde en el centro de México, siglos atrás. Una familia recién convertida tiene en la sala una imagen de un santo. Al lado, una cruz, todo correcto. Pero en el cuarto de atrás, donde guardan maíz y herramientas, hay otra figura, envuelta en tela. Si entra un extraño, se esconde. Si llega un cura, se tapa. Si hay visita, se finge que no existe. Y en la noche, cuando la puerta se cierra, alguien prende una vela y susurra: «No me dejes morir mal. No me dejes morir solo». Eso es clave. El corazón de todo esto no es amar la muerte. Es pedir una muerte correcta, una muerte con sentido, una muerte que no sea castigo. Y aquí se siente el primer giro emocional. La devoción crece no por violencia, sino por compasión. La gente no le pide a la muerte que mate, le pide que no torture, que no arrastre, que no arrebate sin aviso. Le pide paradójicamente protección contra la propia muerte. ¿Suena contradictorio? Exacto, por eso atrapa. Porque vivir en tiempos coloniales para muchos significaba estar siempre al borde. Epidemias, castigos, explotación, despojo. Cuando la vida es inestable, la muerte se vuelve una especie de abogada. Alguien que conoce el sistema del final y puede negociar contigo. Y mientras tanto, el enemigo institucional afinaba su discurso. Solo Dios puede decidir. Y en cada sermón, en cada catecismo, en cada confesionario, la idea era la misma. No trates con ella, no la mires, no la nombres, pero prohibir algo no lo mata, lo vuelve más íntimo. La muerte aprendió entonces a hablar el idioma del enemigo, aprendió el Padre Nuestro, aprendió el Dios te salve, aprendió el tono de la súplica católica, y esa es la chispa del sincretismo. Cuando dos mundos chocan, lo que sobrevive no es lo puro, sino lo que se adapta. Por eso, con el tiempo, empezó a circular un rumor peligroso. Que había quien tenía una figura esquelética y le decía: «Santa, santa», la palabra prohibida, la palabra que intenta domesticar lo indomesticable, y aquí entra el rival más cercano, el competidor de esquina, los santos populares de la calle, esos que sí son permitidos por la tradición, y que la gente busca cuando está desesperada. No te hablo de teología fina, te hablo de necesidad. Cuando no tienes abogado, cuando no tienes seguro, cuando no tienes policía que te cuide, ¿a quién le rezas? Le rezas al que responde rápido. Y en esa competencia por la urgencia, la muerte tenía una ventaja sucia. Ella siempre está disponible. No te juzga, no te pregunta si comulgaste, no te pide papeles. Te mira con la misma cara a ti y al rico. Y eso, para el orden establecido, es dinamita. Pero no creas que en su juventud ella caminaba libre. No, todavía era un secreto. Todavía era una figura a la que se le tenía respeto. Y un poquito de asco. Porque pedirle favores al final último de todo tiene un precio psicológico. Te obliga a imaginar tu propio cuerpo quieto, tu propia boca sin palabras, tu nombre dicho en pasado. Y sin embargo, ¿qué hace un humano cuando le quitas todo control? Busca control donde sea. Ahí está la semilla. Los siglos pasaron como pasan las cosas que nadie escribe. En silencio, de boca a oído, de altar escondido a promesa pagada. La muerte no necesitó templos grandes. Le bastó el rincón. No necesitó vitrales, le bastó una vela.
No necesitó himnos, le bastó el murmullo de alguien que tiembla. Y en cada generación la figura se iba puliendo. Túnica larga, guadaña como símbolo del corte, globo terráqueo como señal de dominio, sobre lo que camina, balanza como justicia, lechuza o búho como vigía nocturna, a veces blanca, a veces oscura, a veces dorada como si la gente quisiera sobornar al destino. Cada color una promesa, cada promesa una deuda, hasta que llegó el momento en que lo oculto empezó a empujar desde abajo, porque la muerte cuando crece no pide permiso, solo se aparece. Y ahí, justo ahí, cuando el secreto está a punto de volverse multitud, es cuando empieza la siguiente parte. Su llegada a Dios, en 1900, el sentido más extraño y explosivo de la frase, y el choque frontal con la iglesia que dice, eso no es fe, es idolatría, mientras miles responden, no me importa el nombre, me importa que me escuchó cuando nadie me escuchó. Te voy a llevar de la mano pero sin suavizar nada, porque esta historia, cuando por fin sale del escondite, no camina, irrumpe. La noche en que la muerte empezó a hacerse iglesia, no tuvo campanas ni incienso oficial. Tuvo lámina vibrando con la lluvia, un foco colgado de un cable pelón, y un altar que parecía demasiado vivo para ser de huesos. En una casa cualquiera, de esas que por fuera no prometen nada, alguien abrió una puerta interior como si abriera una compuerta, y ahí estaba, la figura. No una calavera suelta, no un dibujo, una Santa Muerte completa, quieta, vestida con una tela que brillaba a la luz de las velas como piel mojada. Sus manos de hueso sostenían una guadaña, sí, pero también un rosario. Rosas, manzanas, pan, cigarros, monedas, vasos de agua alineados como si fuera una mesa para invitados invisibles. En la pared un Cristo, y al lado la Santa. Esa escena es el corazón del conflicto, el choque de dos absolutos compartiendo un mismo cuarto. Y es aquí donde empieza su llegada a Dios. Porque lo raro es esto. Para muchísima gente, la devoción a la Santa Muerte no se vive como rebeldía contra Dios, sino como una extensión desesperada de lo divino. No es me salgo del catolicismo, es me aferro a lo que sea que me conteste. Pero hay un enemigo que no perdona esa mezcla. La iglesia institucional, la que defiende fronteras. Para ella Dios no comparte altar con la muerte personificada. Punto. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a ponerle santa a lo que se supone que es el último enemigo? Porque cuando tu vida te enseña que la muerte llega igual aunque reces, aunque seas bueno, aunque te portes bien, la lógica se rompe. Y cuando la lógica se rompe, nace una nueva fe. Una fe que no promete cielo. Promete resultado. La Santa Muerte creció en los bordes del sistema como crecen las plantas más duras. En la grieta, donde nadie riega y aún así sale verde. Creció en mercados, en vecindades, en cárceles, en esquinas donde la policía no entra sin pensarlo dos veces. Creció en la gente que vive con una certeza diaria. Que lo peor puede pasar hoy, no algún día. Y el primer twist de esta parte es este. Su conversión no fue hacia la oscuridad, fue hacia la supervivencia. Porque hay un momento exacto en el que una persona deja de pedir que no me pase nada y empieza a pedir, si me pasa, que no me destruya. En ese momento la muerte deja de ser evento y se vuelve compañera de camino. Una sombra que, si la tratas con respeto, tal vez camine un paso detrás y no encima de ti. La santa se vuelve entonces una filosofía en carne o en hueso. Aceptar la muerte no es rendirse, es dejar de vivir extorsionado por el miedo. Pero claro, dilo así suena bonito. En la práctica es más crudo. Imagínate a un chofer de microbús que ya vio 3 asaltos, 2 balaceras cerca de su ruta y un amigo que cayó por equivocarse de calle. ¿Qué le sirve más? ¿Un sermón sobre paciencia o una figura que le promete te cubro el camino? Y no es solo crimen, es precariedad, es enfermedad sin dinero, es violencia doméstica, es la angustia de desaparecer sin que a nadie le importe. La Santa Muerte no pide currículum moral, ese es su gancho, y eso para su enemigo es intolerable. Porque la iglesia tradicional sostiene su autoridad con una estructura. Sacramentos, confesión, arrepentimiento, comunidad, un camino. La santa ofrece atajo. Ven como eres, paga tu promesa y hablamos. Y aquí entra el competidor directo, el rival con nombre y apellido simbólico. El santo oficial, el santo aprobado. La Virgen, San Judas, el Niño Doctor, figuras que también son populares, también son milagrosas para la gente. Pero hay una diferencia. Esos santos suelen estar del lado de la institución, aunque la gente los viva a su manera. La Santa Muerte no, la Santa vive en pleito. Y como todo lo que vive en pleito se vuelve más visible.
Hubo un punto de quiebre cuando altares que antes eran clandestinos empezaron a aparecer afuera, a la vista, con veladoras en fila como dientes. La muerte dejó de ser algo que se susurra y se volvió algo que se mira. Y cuando una fe se vuelve visible, el poder responde, la Iglesia condena, los medios se burlan o se espantan, las autoridades se confunden. Es religión, es superstición, es criminalidad, es cultura. Y mientras discuten el nombre, la devoción se multiplica por una razón simple. Funciona como lenguaje emocional, porque el ritual no es solo magia, es que psicología, es ponerle forma a lo que no se puede controlar. Y entonces viene el segundo twist. La Santa Muerte se vuelve, en muchos casos, una terapia de aceptación radical. No en el sentido moderno de bienestar, en el sentido brutal de mañana podría no estar. Al rezarle, la gente practica mirar el final sin desmayarse. Practica nombrar el miedo. Practica hacer trato con lo inevitable. Y eso tiene poder, un poder incómodo. Pero el precio de ese poder es que también atrae lo peor del humano, el deseo de usarla para dañar. Aquí la historia se pone fea, no porque la santa sea mala, sino porque el humano lo es a veces con talento. En cada culto grande aparece la sombra del malentendido. Quien cree que pedirle algo a la muerte es lo mismo que volverte dueño de la vida de otros. Y así nacen historias de amarres, de trabajos, de peticiones de venganza. En los altares aparecen ofrendas que ya no son solo comida y velas. Aparecen fotos con nombres escritos atrás, listones con nudos, objetos personales, como si alguien intentara atar el destino de otra persona con hilo barato. La santa como símbolo se vuelve espejo, refleja lo que le pones enfrente, y eso le da al enemigo la munición perfecta. ¿Ven? Es satánico. Pero el asunto es que, para los devotos, esa acusación no pega igual, porque muchos de ellos siguen creyendo en Dios, en la Virgen, en Jesús. No se ven como anti-iglesia, se ven como gente que encontró otra puerta. Y aquí el conflicto sube de nivel. No es solo una pelea religiosa, es una pelea por quién tiene derecho a ofrecer consuelo. La Iglesia dice, la muerte se vence con Cristo. La Santa dice, la muerte se integra y te acompaño. Una habla de triunfo futuro, la otra habla de supervivencia hoy. Y entonces, como toda historia con rivalidad, aparece una escena que parece pequeña pero es una bomba. Una mujer llega a una parroquia con una vela enorme para bendecirla. El sacerdote la mira y reconoce la imagen. No es un santo aprobado, es la Santa Muerte estampada en el vidrio. El sacerdote se pone tenso. Ella también. La gente en la fila escucha. Eso aquí no. ¿Por qué no? Si también es fe. Porque no es de Dios. ¿Y quién decide eso, padre? El silencio que queda después no es religioso, es político. Porque ahí se define el verdadero campo de batalla. La autoridad sobre el miedo. Y mientras esa batalla se calienta, la Santa Muerte va madurando, como si pasara de adolescente perseguida a adulta con territorio propio. Empieza a tener colores, con significados más sistematizados. Blanco para protección, rojo para amor, dorado para dinero, negro para cortar enemigos o defenderse de lo oscuro. Y aunque no hay una doctrina única, sí hay una gramática común. Velas, novenas, promesas, limpias, altares, agua como espejo espiritual, copal o incienso, cigarros que se fuman como ofrenda. Y lo más importante, la promesa. La promesa es la cuerda de este culto, porque en la promesa se revela la filosofía. No es rezar y ya, es establecer una relación, un intercambio simbólico. Yo cumplo, tú cumples. Y si no cumples, la gente cree que la santa te cobra. No con fuego del infierno, sino con mala suerte, con caída, con pérdida. No porque sea malvada, sino porque es muerte. No negocia eternamente. Ese miedo también es parte del paquete. Y aquí viene un giro que muchos no esperan. La Santa Muerte se vuelve también una ética callejera, no una ética de escuela, sino de supervivencia. No robes a tu propia gente, no traiciones, cumple tu palabra, respeta el altar, no mientas en la promesa. En un mundo donde la ley falla, la promesa religiosa se vuelve contrato. Eso explica por qué también se mete en contextos de violencia. No porque nazca ahí, sino porque donde la vida vale poco, la muerte vale mucho. Y en esa expansión aparece la pregunta que envenena todo. ¿Es una iglesia? Aquí lo digo como narración, no como juicio. Mucha gente habla de iglesia mexicana en sentido popular, como la iglesia del barrio, la iglesia de la santa, la iglesia donde se le reza. No es necesariamente una institución única y centralizada como el catolicismo. Es más bien una red de capillas, altares, rezadores, familias, devotos, un archipiélago.
Y cada isla tiene su estilo, su manera de nombrarla, su propio manual heredado. Y ese carácter disperso la hace más difícil de apagar. Porque si cierras un altar, otro aparece. Si tumbas una figura, alguien compra otra. Si condenas, la gente se siente más perseguida. Y se aferra más. La Santa Muerte entiende algo que el poder a veces olvida. El miedo no se elimina con regaños. Se transforma con ritual. Y ahora, para que el relato avance como debe, hay que cruzar el umbral hacia la vida pública del culto, hacia el momento en que la santa deja de ser secreto familiar y se convierte en fenómeno social masivo, con liturgias callejeras, procesiones improvisadas y una guerra abierta de símbolos. Porque en la siguiente parte vamos a entrar a lo más intenso. Cómo se le rinde culto, cómo se predica su filosofía de aceptación de la muerte. ¿Qué pasa en una ceremonia real? ¿Por qué hay quienes juran que la santa les habló? ¿Y por qué su rival, la institución no religiosa y el santo oficial, se siente amenazado como si le estuvieran robando el corazón del pueblo? La primera vez que escuché que la santa habla no fue en una capilla elegante, ni en un templo con banca de madera, fue en una azotea, con el viento pegando fuerte, la ciudad como un animal enorme respirando abajo, y una señora que no dejaba de temblar. Tenía los labios secos, la mirada clavada en una figura vestida de verde esmeralda. Le había puesto una corona chueca como de reina improvisada. En el piso, veladoras alineadas como si fueran los latidos de alguien. Y en medio de todo, un vaso de agua tan quieto que parecía un ojo. «No me la quites, por favor», dijo la señora, pero no mirando al cielo, mirando a la muerte. A un lado había otra mujer, más joven, cargando un bebé. El niño olía a leche agria y pomada. La joven no rezaba con palabras, rezaba con el cuerpo. Apretaba la cobija como si con eso pudiera apretar el destino. Y entonces, sin que nadie lo anunciara, el aire cambió. No fue trueno, no fue milagro de película. Fue algo más inquietante. El silencio de todos, como si un cuarto entero decidiera dejar de respirar al mismo tiempo. La señora levantó la mirada al vaso de agua y juró que el agua se movió sola. La joven, con los ojos abiertos como quien no quiere ver, dijo que sintió frío en la nuca, pero un frío que no daba miedo. Un frío que decía: «Aquí estoy». Ahí entendí algo. Lo más poderoso del culto no es lo que se ve, es lo que la gente siente cuando ya no le queda nada. Y por eso la Santa Muerte no se predica como se predica una doctrina, se contagia como una confidencia. Funciona así. Alguien te cuenta una historia que empieza con una tragedia, pasa por una promesa y termina con un «y sí se hizo». No importa si tú lo crees completo. Lo que importa es que te lo dicen con una certeza que te quiebra. Mi hermano estaba perdido. Me iban a correr. Mi esposo me pegaba y no podía salir. Me iban a operar y no tenía a nadie. Me querían levantar. Me quería morir yo misma. Y no, aquí sigo. Historias sin maquillaje. Historias que traen el olor de la calle. Y la santa en esas historias no aparece como monstruo. Aparece como última puerta. Por eso el culto tiene liturgia, pero no siempre tiene templo. Tiene calendario, pero no siempre tiene sacerdote. Tiene reglas, pero se aprenden a golpes, no en catecismo. Y cuando cae la noche del 1 de mes, esa fecha que en muchos lugares se volvió una especie de día grande para la santa, el barrio cambia de textura. Hay un sonido específico, el del encendedor prendiendo una y otra vez, como grillos de metal. Hay un olor específico, copal, cera derretida, perfume barato, tabaco y el filo del alcohol. Y hay una luz que no se parece a la luz de iglesia. Es luz de veladora, luz temblorosa, luz que hace que las caras se vean como máscaras. La escena se repite, pero nunca es igual. Una mesa cubierta con mantel brillante, flores de cempasúchil mezcladas con rosas rojas. Un plato con pan, otro con fruta, dulces que parecen infantiles, pero están ahí por algo. Porque el miedo también necesita azúcar. Al lado, cigarros, cervezas, tequila, a veces un refresco, porque la devoción también es barrio, y el barrio no pide permiso para ser como es. Y frente a la figura, la gente hace lo que hace cualquier humano ante lo que no controla. Le da forma. Alguien le pone una túnica blanca para que me cuide. Alguien le pone una roja para que regrese. Alguien le pone una dorada para que amarre la chamba. Alguien le pone una negra con la misma delicadeza con la que se carga un cuchillo envuelto. No por gusto, sino por defensa. O por rabia. Aquí viene lo incómodo. El mismo símbolo puede ser oración o amenaza, dependiendo de quién lo sostenga. Y eso alimenta la rivalidad. Porque mientras en la calle se alza la santa con su altar, en las iglesias oficiales la condena baja como martillo. Eso no se venera. Eso es pecado. Eso es idolatría. La institución marca la línea.
Y en cuanto a la marca, la gente que vive del otro lado se reconoce entre sí. Es un mecanismo de identidad. Si te rechazan, te juntas. Si te señalan, te fortaleces. Y el enemigo aprovecha cada historia oscura para decir, ¿ven? Es un culto criminal. Pero la calle responde, no, es un culto de sobrevivientes. Los criminales también rezan, pero no son los únicos. Esa ambigüedad es el combustible. La santa no es blanca o negra, es un espejo. Y lo que refleja puede ser hermoso o repugnante. Ahora, si esto fuera solo un montón de velas y rezos, quizá no habría guerra. Pero la santa compite por territorio emocional, compite con el santo oficial, compite con la institución, compite con esa idea de que solo hay un camino válido para lidiar con la muerte, y sobre todo compite con el miedo mismo, porque la filosofía de aceptación que trae es dinamita. Si aceptas que te vas a morir, el chantaje se debilita. Si miras a la muerte a los ojos, muchas amenazas pierden dientes. La santa paradójicamente puede volverte menos manipulable. ¿Y qué hace el poder cuando algo te vuelve menos manipulable? Intenta controlarlo o destruirlo. En algunos lugares llegaron operativos, no para entender, sino para arrancar. Altares tumbados, veladoras tiradas, figuras rotas como si romper el yeso rompiera la fe. Y aquí viene un twist que la historia trae escondido. Cada vez que tumban un altar, nace un mártir invisible, porque la gente no ve una figura. Ve promesas, ve agradecimientos, ve la foto del desaparecido pegada con cinta, ve la veladora que se prendió la noche que regresó alguien, ve el listón de un hospital, ve la medalla de una niña. Entonces no es solo una imagen la que rompen, es el archivo emocional de una comunidad, y eso enciende algo más fuerte que la devoción, el rencor. La rivalidad se vuelve personal. Hay devotos que por respuesta levantan el altar más grande, más luces, más flores, más música, como diciendo, si me tapas, grito. Y ahí la santa se vuelve espectáculo. Procesiones improvisadas, bandas sonando, gente cargando figuras enormes, túnicas arrastrando, en el piso como si fueran olas. Pero el culto también tiene su lado íntimo, el que no sale en fotos. La conversación de madrugada, la promesa susurrada cuando nadie ve, el momento en que una persona sola se pone frente a la figura y no pide dinero ni amor, sino algo más raro. Dame valor para aceptar lo que venga. Ese es el núcleo filosófico, aunque nadie lo llame filosofía. Es la práctica de aceptar la muerte como parte de la vida para poder vivir con menos pánico. Y entonces aparece una tensión interna. ¿La santa es para pedir favores o para aprender a soltar? Aquí nace otro conflicto. Uno que no viene del enemigo externo, sino del propio culto. La división. Porque hay quienes la viven como milagrosa, en el sentido transaccional. Yo te doy, tú me das. Promesas, ofrendas, mandas. Y hay quienes la viven como maestra oscura. No te concede caprichos, te enseña el límite, te enseña que la vida no es una garantía. ¿Esa división se nota en los rituales? En un altar, todo es abundancia. Botellas nuevas, billetes doblados, perfumes caros, cadenas doradas colgando del cuello de la figura como trofeos. La gente llega con prisa, deja su petición, se va. Es un hazme el paro al destino. En otro altar, el ambiente es distinto. Más agua, más flores sencillas, más silencio. La gente se queda, habla, llora, agradece, y lo más fuerte, admite. Me da miedo morirme, me da miedo quedarme sola, me da miedo que mi hijo no vuelva. Decirlo en voz alta es parte del rito, nombrar el miedo para que pierda poder. Eso, aunque suene simple, es un acto enorme, y la santa como símbolo te permite hacerlo sin vergüenza, porque nadie le exige ser fuerte, nadie le exige tener fe pura, solo te exige algo brutalmente humano. Que seas honesto con tu fin. Esa honestidad es lo que hace tan adictiva la práctica, pero también es lo que la vuelve peligrosa para sus enemigos, porque cuando la gente aprende a mirar la muerte, se atreve a mirar otras cosas. La injusticia, el abandono, el sistema que no protege. Y aquí entra un episodio que sube el voltaje. La santa en la cárcel. No te lo imagines romántico, imagínalo áspero. Pasillos con humedad, olor a cloro y sudor, voces rebotando contra paredes pintadas de desesperación. En una celda, un altar chiquito, una santa de plástico, un rosario, una veladora medio consumida. El preso no pide salir limpio, pide salir vivo. En un lugar así la muerte no es metáfora, es agenda. La santa se vuelve guardia nocturna, se vuelve espejo para quien sabe que el peligro está a 2 metros, no en el fin del mundo. Y es ahí donde también se convierte en código moral interno. Si le prometiste, cumple. En un entorno donde casi todo se rompe, la promesa se vuelve lo único sólido. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que ese mismo altar puede estar al lado de alguien que no busca redención, sino protección para hacer daño. Esa convivencia,
la víctima y el victimario rezando al mismo símbolo, revuelve el estómago, porque te obliga a aceptar una verdad incómoda. La religión no selecciona almas, solo las refleja. Por eso la institución la repudia con tanta fuerza, porque la institución necesita límites claros. Buenos y malos, pecadores y salvados. La santa desordena esa narrativa. Abraza a todos por igual, y eso incomoda a quien quiere clasificar. Y entonces, el culto se defiende con su argumento más poderoso. La muerte es democrática. La muerte no pregunta. La muerte llega, y si llega, ¿por qué no hablarle? ¿Por qué no pedirle que al menos sea justa? ¿Por qué no pedirle que te dé una muerte digna, rápida, sin humillación? La dignidad es una palabra clave aquí, aunque pocas veces se diga así, porque cuando la gente le reza a la santa, muchas veces le reza contra la indignidad. Morir en una bolsa sin nombre, desaparecer sin rastro, quedarse sin despedida, ser enterrado sin abrazo. La santa se vuelve la abogada del último derecho, el derecho a un final que no sea basura. Y cuando la devoción se vuelve masiva, aparece otro giro. Surgen guías, rezadores, madrinas, padrinos, gente que organiza rosarios, que dirige oraciones, que habla de la señora con autoridad, no porque tengan diplomas, sino porque el barrio los reconoce. Son sacerdotes informales de una fe informal, y con ellos aparece un fenómeno inevitable, el mercado. Estatuas por tamaños, túnicas por colores, veladoras cargadas, amuletos, collares, estampas. La santa empieza a circular no solo como símbolo espiritual, sino como producto, y eso mete veneno en el agua, porque el enemigo externo dice, ven, es puro negocio. Y dentro del culto algunos también lo dicen, nos están vendiendo la fe. Esa tensión crece. La rivalidad ya no es solo iglesia versus santa, ahora también es santa versus los que se aprovechan de la santa. Y aquí va un twist más, de los que cortan bonito. Hay devotos que terminan regresando a la iglesia oficial, pero sin soltar a la santa. Van a misa y después van al altar. Se confiesan y luego prenden una vela. Le rezan a la Virgen y luego le hablan a la muerte. No es incoherencia, es hambre. Es la necesidad de cubrir todas las puertas cuando sientes que el mundo se te cae encima. Y en esa mezcla, la santa se vuelve lo que siempre fue desde la época precolombina, aunque con otra cara. Una herramienta cultural para negociar el fin, un puente entre lo que se teme y lo que se acepta. La ceremonia vista de cerca es menos mágica y más humana. La gente llega con su historia colgando del cuello, deja ofrendas como quien deja pedazos de vida, prende una vela y mira la flama como si ahí estuviera la respuesta. Algunos lloran, algunos cantan, algunos solo se quedan quietos, como si por primera vez en semanas pudieran descansar. Y sí, hay momentos que son puro impacto visual. Túnicas negras que parecen absorber la luz, una guadaña brillando bajo foco. La calavera, coronada con flores frescas, manos tatuadas tocando el vidrio de una veladora como si tocaran una frente. Pero el verdadero espectáculo es invisible. El alivio de alguien que por fin puede decirme voy a morir sin que lo callen. El enemigo no entiende ese alivio, o lo entiende demasiado bien y por eso le teme. Porque si aceptas la muerte, algo cambia. Empiezas a preguntarte por tu vida, empiezas a elegir, empiezas a decir no a ciertas cosas, empiezas a querer despedirte bien, empiezas a buscar sentido. Y esa es la ironía final de esta parte. La Santa Muerte, para muchos, no es un culto a morir, sino un impulso a vivir con los ojos abiertos. Pero toda historia que se pone poderosa trae tragedia, y el camino hacia la última parte se abre con una sombra inevitable. El día en que la santa, por más protectora que sea, no puede salvarte de lo único que ella misma representa. Porque cuando llegue la muerte, la real, la personal, la que no cabe en altar, el devoto se queda con una pregunta que no perdona. Si le recé a la muerte toda mi vida, ¿qué pasa cuando por fin viene por mí? Ahí vamos, ahí se define el legado, ahí se rompe o se cumple la promesa más grande. Hay un tipo de madrugada que no se olvida. Cuando la ciudad todavía está viva pero tú ya estás medio muerto de cansancio, cuando las banquetas parecen más frías de lo normal, los perros callejeros se quedan callados, y las luces amarillas hacen que todo se vea como si estuviera enfermo. Esa madrugada, el devoto que le ha rezado a la santa durante años entiende algo con una claridad que duele. Por más velas que prendiste, por más promesas que pagaste, por más rosarios que le colgaste del cuello, ella no está aquí para evitar la muerte. Está aquí para que no te destruya el miedo a la muerte. Y esa diferencia es un abismo, porque llega un día, siempre llega, en que el cuerpo se rinde. Puede ser por bala, por enfermedad, por accidente, por vejez, por pura mala suerte. La santa puede haberte cuidado 1000 veces, pero no puede desobedecerse a sí misma.
La muerte cuando viene no pregunta si eres devoto, la muerte solo llega. Y si la has tenido sentada en tu altar, la pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta es más íntima y más cruel. ¿Me vas a tratar como enemiga o como la parte final de mi camino? Ahí se define todo. Y aquí empieza el cierre de esta historia con el golpe más fuerte. La Santa Muerte no se muere porque ya es muerte. Lo que muere son los que la levantan, los que la visten, los que le hablan como si fuera comadre. Y cuando muere uno de ellos, el culto muestra su lado más verdadero. No te imagines un final limpio, imagínate lo real. Un velorio en casa, una caja sencilla, el olor de flores mezclado con comida, una vela que gotea sobre un plato, porque nadie encontró dónde ponerla. Gente que llega con ojos hinchados, niños jugando cerca del dolor, porque los niños hacen eso. Una radio sonando bajito porque el silencio es demasiado pesado. Y en un rincón, el altar, la santa mirando. Algunos le reclaman en voz baja. Sí, hay quien le dice, ¿y para esto te recé? Ese reclamo es humano. Y ese reclamo no se dice frente a un santo oficial tan fácilmente, porque el discurso institucional te exige resignación elegante. La santa, en cambio, te deja ser feo, te deja ser rabioso, te deja ser débil, te deja decir lo indecible. Pero luego pasa algo que vuelve todo más inquietante. La misma gente que reclama vuelve a prender la vela, porque el culto no funciona como un cuento moral de si rezas no te pasa nada. Funciona como un pacto psicológico. Si rezas, no te quedas solo ante lo inevitable. Y en un velorio de devotos, a veces se escucha una frase que te enchina la piel. La señora ya vino por él, pero lo trató bien. Lo trató bien, como si la muerte fuera una visita, como si se pudiera negociar la forma, no el hecho. Y ahí regresa la filosofía más antigua, la que viene desde el Mictlán y desde los abuelos que entendían el mundo como ciclo. La muerte no es lo opuesto de la vida, es su cierre natural, pero la historia no termina en un velorio, termina en guerra, porque cuando un culto se hace masivo y público, el poder reacciona como siempre reacciona. Intenta ponerle sello, reja, trámite o fuego, y el enemigo, la institución religiosa oficial, y a veces el Estado, cuando decide que esto se ve mal, se vuelve más agresivo, no porque de pronto descubran algo nuevo, sino porque la santa ya no cabe en el rincón, ya está en la calle, ya es multitud, ya tiene identidad propia. Entonces llegan los golpes simbólicos, sermones más duros, campañas de condena, notas amarillistas, operativos que destruyen altares para mandar un mensaje, y cada mensaje genera otro mensaje de vuelta. Porque la Santa Muerte, como símbolo, tiene una cualidad que hace que todo intento de borrarla salga al revés. La persecución la vuelve prueba. Si la atacan, muchos devotos sienten que eso confirma que su fe es real, porque si no importara, no la perseguirían. Es un mecanismo psicológico viejo como la historia. Lo prohibido se vuelve sagrado. Ahí aparece el twist más incómodo de toda la narración. La Santa Muerte termina funcionando como bandera de identidad para quienes han sido ignorados, juzgados o expulsados. Gente pobre, sí, pero también migrantes, trabajadoras sexuales, personas LGBTQ+ rechazadas por familias religiosas, jóvenes que crecieron con miedo, en el pecho, incluso personas que viven al margen por razones que no son criminales, sino estructurales. Falta de acceso, falta de protección, falta de oportunidades, y eso le quita al enemigo su arma más fácil. Es un culto de maldad. No. Es más difícil que eso, es un culto de frontera. Y en la frontera hay de todo. Víctimas, agresores, sobrevivientes, oportunistas, creyentes puros, mercaderes y gente desesperada, que solo quiere respirar un día más. Ahora, si hablamos de reconocimiento, la Santa Muerte lo obtiene de una forma distinta a las religiones oficiales. No lo obtiene con un decreto, ni con concilio, ni con aprobación del Vaticano, ni con una institución central diciendo, sí, adelante. Su reconocimiento es otro, es reconocimiento de calle. La santa se vuelve visible en tatuajes, en collares, en altares en casas y negocios, en velas vendidas como pan caliente, en rezos que se heredan como receta familiar. Se vuelve paisaje. Y cuando algo se vuelve paisaje ya no lo puedes desinventar. Pero aquí también viene la parte oscura del legado. Cuando algo se vuelve enorme, se vuelve explotable. Hay quienes profesan la santa como negocio. Cobran por limpias, por cargar velas, por amarrar, por cortar, por prometer resultados. Y eso genera otro enemigo interno. Los devotos que dicen, a la santa no se le usa, se le respeta. Esa tensión no se resuelve. Se queda como cicatriz del crecimiento.
Y, sin embargo, el culto sigue porque toca algo que ninguna modernidad ha podido apagar. La necesidad de mirar la muerte sin volverte piedra. Aquí está la última vuelta del relato, la que te deja pensando. La Santa Muerte no es solamente religión, también es un recordatorio de una verdad filosófica que México lleva tatuada desde antes de la conquista. La muerte no es un tabú, es una presencia. En la visión precolombina, la muerte era parte del orden cósmico. Con la colonia se intentó encerrar esa presencia en doctrinas y controles. Con la modernidad se intentó esconderla detrás de hospitales, pantallas y eufemismos. Y aún así la muerte se escapa, siempre se escapa. La Santa Muerte, con su rostro de calavera y su túnica brillante, es una forma brutal de decir, no te hagas pendejo, te vas a morir. Y al mismo tiempo, es una forma compasiva de decir, y aún así, puedes vivir. Esa paradoja es lo que la vuelve magnética y repelente. Porque mientras tú la escuchas, algo dentro de ti se revuelve. ¿Cómo alguien puede rezarle a eso? Y al mismo tiempo, otra parte entiende. Cuando estás solo, cuando el sistema te dejó, cuando la vida te golpea sin explicación. Hablarle a la muerte es hablarle a la única fuerza que no te miente. Pero no quiero cerrar con poesía, quiero cerrar con el filo. Imagina la escena final. Un devoto viejo, gastado, que ya no se mueve rápido. Tiene un altar pequeño, menos ostentoso. La santa está vestida de blanco, sencillo. Nada de corona, nada de lujo. Solo una vela, un vaso de agua y una flor que empieza a marchitarse. El viejo se sienta, respira con dificultad y le habla como quien ya no negocia, como quien ya no pide favores. Señora, cuando vengas, nomás no me hagas sufrir. Eso es todo. No pide riqueza, no pide venganza, no pide poder, pide misericordia en el último segundo. Y aquí llega el final verdaderamente perturbador. Esa petición no es tan distinta a la de cualquier religión, solo que en vez de pedirle a un Dios invisible, se la pide al rostro visible de su destino. Ahí está el legado. La Santa Muerte no gana la guerra contra la Iglesia oficial porque no juega el mismo juego. No necesita reconocimiento institucional para existir. Su reino es la experiencia íntima, el miedo, la pérdida, la promesa, el alivio, la aceptación, y su herencia, te guste o te dé asco, es haber creado una manera mexicana, visceral, contradictoria y profundamente humana de practicar, una filosofía que a todos nos toca, vivir sabiendo que el final existe, para que el miedo no te robe el presente. Ahora, si me preguntas por qué la positan en esa iglesia popular mexicana, la respuesta no es una sola y no es bonita. La veneran, porque sienten que responde cuando nadie responde. La veneran porque no les exige pureza, les exige verdad. La veneran porque en un país donde la muerte a veces es cotidiana, mirarla de frente se vuelve una forma de no enloquecer. La veneran porque el dolor necesita ritual. Y sí, también la veneran algunos por motivos oscuros, porque la fe no limpia a la gente, la amplifica. Y esa mezcla, esa contradicción, es exactamente lo que hace que el culto no se apague. Porque es tan real como la vida, y tan inevitable como la muerte,